otra genialidad que me tocó vivir sorpresivamente, de otro personaje de mis preferidos. A mí me gusta mucho la línea Vértigo, o sea, ahí Satana, Sandman, Constantine, y mi favorito de todos ahí es La Cosa del Pantano. Me encanta esa historia. Eh, eh, el Doctor Holland, toda esa cosa de que un pobre investigador cae a un pantano y sale transformado en un monstruo horrible, pierde todo, está solo el perrito ahí que lo acompaña, y el tipo desesperado por volver a ser humano, recuperar su forma humana, era genial ahí con Bernie Bryston y bueno, una Len Wayne y Bernie Bryston, ¿no? Y una una super genialidad de historia, un personaje precioso y todas las vicisitudes, o sea, de la bondad que tiene la cosa del pantano y siendo un monstruo, ¿no? Es como una especie de Quasimodo de, de DC. Entonces, un día me toca, yo había escuchado hablar que decían cosas sobre la lección de anatomía, una, una historia de Alan Moore que toma la cosa del pantano para hacerla, y estaba Stephen Bissett, otro genio también del dibujo, un tipo impresionante para dibujar terror, era terrible también, hay una gestualidad, unos planos, un tratamiento de las viñetas tremendo, un dibujantazo, y bueno, llega Alan Moore, y ahí ves lo que un guionista ingenioso puede hacer, porque aparte de las ideas es el ingenio. ¿Y cómo te las arreglas? Acá voy a spoilear algo que se publicó hace mucho, así que si no leíste mucho La Cosa del Pantano, lo siento, o sea, pero lo vas a escuchar por mí. ¿Cuál era la premisa que puso Len Wayne y Bernie Bryston? Que tenías un hombre que cayó en un pantano, en una explosión, y terminó convertido en un monstruo, o sea, de cosas vegetales, de raíces, de las cosas del lecho, del fango del pantano, con forma humana, un gigantoto al que obedecen ciertas vegetales y otras cosas. Domina eso, ¿no? Un tipo que se puede reconstruir, le cortas el brazo y le crece, es como una planta. Y toda su búsqueda fue volver a ser humano. En la lección de anatomía encontramos a la cosa del pantano abatido, muerto. Están haciendo una autopsia. Eh, y lo anecdótico es que el que va haciendo la autopsia va descubriendo que en su interior tiene órganos, pero descubre que no tienen ninguna función. O sea que tiene la forma, es como una papa en forma de estómago, unas hojas así tipo como lechuga, selga en forma de pulmones, pero no son pulmones, son como la, como la representación de esos órganos. En realidad es un ser vegetal. Eh, el que hace la autopsia va anotando todo. Y las circunstancias de la historieta van que están hablando dos personas, son enemigos. No me acuerdo si era el hombre florónico, que va a ser el hombre florónico, que uno de ellos, que hablan de la autopsia a la cosa del pantano y descubren que, que en realidad Alec Holland, el, el ser humano, no era que se había convertido en eso, no era eso, sino que eh, cuando el cuerpo de Holland cayó al pantano, se descompuso y esa información genética pasó a, a las plantas, al lecho del pantano, y hubo como una especie de, no sé si tendría que ver, ahora no recuerdo si tenía que ver con los químicos que estaba trabajando él para la fertilización, que esas plantas toman la información, la idea de Alex Holland y se autoconstruyen esas plantas para representar a Alex Holland, ¿no? Como si fuera la entidad Alex Holland, ¿no?
había muerto. Nunca, Alex Holland jamás volvería a ser ser humano porque en realidad él ya murió. No, ya no existía. La cosa del pantano es un ser reconstruido. Esto estamos hablando que dentro de, antes de esto había habido años de números donde la cosa del pantano se creía ser Alex Holland y buscaba volver a su humanidad, a recuperar su cuerpo, a tener una vida como lo que sentía. Este capítulo cierra en un momento donde eh, se ríe eh, cuando se despiden los dos científicos y uno vuelve a donde estaba el cuerpo de la cosa del pantano y el otro va pensando que lo que no le había dicho es que en realidad al ser así todo el físico de la cosa del pantano se iba a estar reconstruyendo, iba a reformarse y se imaginaba la reacción de la cosa del pantano al descubrir que él ya no es Alex Holland, al leer la autopsia. Obviamente termina el capítulo que agarra al médico que le había hecho la autopsia, todo aterrorizado, y se le tira encima la cosa del pantano y lo hace pelota. Pero fíjense cómo una historia puede cambiar, se le puede dar un giro con un ingenio. Está bien, estamos hablando de Alan Moore, no de cualquiera. Pero les quería contar eso porque es todo lo que uno puede lograr hacer con cualquier historia. A veces me dice, estoy bloqueado, no se me ocurre qué más hacer con esto. Siempre hay muchas cartas que jugar. Solo hay que meterse en las posibilidades y explorarlas todas. ¿Hacia dónde puede caminar? A veces es un desafío. Yo siempre digo, tengan el final conocido para poder llegar hasta ahí. Pero al llegar hasta ahí puede tener muchas vueltas. Y bueno, esto es lo que le damos al dibujante, la descripción de la escena, el texto, y después pasamos a otra cosa que necesita un análisis más profundo, que es los diálogos, cómo deben ser, qué significancia tienen en la historia. Pero lo importante es darle al dibujante lo que vos querés. O sea, descripta la viñeta, descripta la página, y otra cosa para mí importantísima es eh, decirle al dibujante de qué tema estás tratando, sobre qué estamos hablando. Con Carlos Sherpa me pasó una cosa con la historia de Los Invencibles, donde había una escena que me parecía muy pintoresca, que eran unos dos tipos grandotes y gordos en McDonald's comiendo y riéndose en una hamburguesería, y los tipos eran enormes. Un personaje le hablaba a otro sobre esto, y en otro había una especie de cavernícola que, que logra atrapar una lagartija y la lleva a la caverna donde está la mujer del cavernícola con 2 hijos o 3 hijos, y todos comen la lagartija, la ponen, la están asando. Obviamente las imágenes decían mucho, pero yo no entendí la idea. ¿Qué es esto? Y le escribo a Carlos. No entiendo, ¿de qué estamos hablando acá, esta parte en el guión? Venimos, esta historia, ¿qué tiene que ver? En realidad tiene mucho que ver, pero como es una historieta muda y es un desafío, muchas ideas tenían que mostrarse demasiado claras para que ese relato fuera ágil. También es Los Invencibles muy intelectual, por ahí es un proyecto ambicioso, tiene muchas cositas, enigmas para resolver a medida que ves, son imágenes, y como carece de texto, carece de diálogos, mm, a veces es difícil entrarle. Yo hice una introducción aparte y agregamos, agregué con la venia de Carlos un texto inicial para poner en situación al lector y saber lo que estaba pasando. No lo hemos publicado todavía, la que existe es la edición normal, la original. Y nos reíamos porque
está basado en el mundo de Blade Runner, con replicantes y cosas así. Y la misma Blade Runner también tiene una versión original, una versión especial, el corto del director, o sea, otras versiones. Con Los Invencibles nos pasó lo mismo. Otros finales, le cortamos el final, le sacamos una escena que estaba al final, la cambiamos el final por otra. Tiene algunas modificaciones. Ojalá algún día podamos publicar distinto. Estoy trabajando el color, va lento eso porque me salen otros trabajos, pero para no desviarme, sigo con esto del cavernícola que caza la lagartija y la lleva a la casa, y los dos gordos que estaban en la hamburguesería. Y era muy simple lo que quería representar Carlos ahí, y bueno, estoy quemando el chiste, pero es a modo de ejemplo, de que cuando tenés la comida servida y fácil, el ser humano engorda, se vuelve como una vaca enorme. En cambio, cuando te cuesta conseguir la comida, el ser humano es delgado, ágil, musculoso. Era simplemente eso, en un diálogo telepático, porque no, eso estaba dentro de los globitos de dos personajes que están ahí, que son muy, muy, muy significativos en la historia. Pero necesité, como dibujante, que el guionista me dijese de qué estábamos hablando, para poder representar eso bien. Porque, las descripciones la tenía, pero al no saber me era mucho más difícil. A veces hay que tener eso, porque, o sea, hay guiones que se te pueden entregar directamente ya con lo que muestran, se dice todo, no hay mucha exploración, es fácil de entender, pero justamente en este guión, una historieta muda, y que tenía varios temas dentro del relato. Esta parte es la única que yo no tenía dudas, no sabía cómo conducirla. Tiene muchas cosas más. Hay temas del ADN, de la manipulación genética y de los órdenes, los poderes que hay en el mundo. eh, y todo muy simbólico. La verdad que nos metimos en una camisa de 40 varas, por decirlo así. Pero la verdad que fue muy entretenido, se hizo. Creo que Carlos experimentó. Me gusta ese tipo de guionista que te puede salir con un histórico, con una sátira, con esta de Los Invencibles, una historieta muda, o otro día amanece y te hace un libro de cuentos con cosas que mezcla histórico con ficción. Eh, está bueno trabajar, la verdad que Los Invencibles es uno de los laburos que más orgullo me da de haber hecho, y que se movió lento y por ahí eh, se presentó de una manera que no le fue a favor en forma de novela gráfica. Pero veremos, tiempo al tiempo. Quizá llegue un momento en que haya mucha gente que la entienda más rápido a medida que haya más información, y bueno, eso, un buen trabajo. Aparte tiene mucha acción, incluso siendo así muda tiene muchísimas escenas de acción bastante locas. Es un homenaje no solo a Philip K. Dick, sino que también a la banda de cine, a Moebius, como una especie de mentor ahí tapado que usamos con Carlos Scherpa.